¿Dónde está la oración en su vida? ¿Está en primer lugar? ¿En segundo lugar? ¿En algún lado o en ninguno? Preguntamos qué lugar tenía en la vida de Cristo. Eso debe decirnos dónde debe estar en nuestra vida. Y a menudo la gente dice, bueno, oro de vez en cuando. Eso significa que casi no oran. O quizás dicen, oro cuando estoy en problemas. Oro cuando paso por un momento difícil, y la mayoría ora ante una necesidad o un deseo. No solo porque aman a Dios, ni solo porque disfrutan estar en su presencia, no solo porque lo aman y lo adoran con palabras de oración. ¿Qué de la vida de oración de Cristo? ¿Dónde entraba la oración en su vida? Pues aquí está. Y es que la oración era lo primordial para Jesucristo. Era donde comenzaba su día. Si vamos, por ejemplo, a Marcos, veamos un par de versículos aquí. Veamos en Marcos capítulo 1, y muy pronto vemos el lugar que tenía la oración en la vida de Cristo. Dice, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Pero él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora, una de las cosas muy evidentes del Señor, al pensar en su vida de oración, es que se levantaba temprano, comenzaba a orar temprano en la mañana, preparándose. Entonces pregunto, ¿cuántos de ustedes, y desde luego es algo privado, cuántos comienzan el día temprano en la mañana y lo primero que hacen es orar? De hecho, quizás algunos aquí, eso espero. Me acostumbré a hacerlo porque desde muy joven repartía periódicos, así que comenzaba temprano en la mañana, como a las 5:30. No había nadie en la calle, salvo yo, y a veces estaba un poco asustado, a decir verdad. Así que comenzaba a orar muy temprano. Y fue un muy buen hábito para mí. Oraba todos esos años que repartía periódicos, y en las tardes, desde luego, estaba pendiente del tráfico porque tenía que entrar y salir y cruzar una calle muy transitada. Pero me enseñó una gran lección, y es comenzar el día con el Padre antes de hacer cualquier otra cosa. Y la verdad es que ninguno de nosotros puede dar una excusa aceptable para comenzar el día de alguna otra manera. Duerme toda la noche, e incluso si tiene que despertarse temprano, quizás no durmió muy bien, pero comenzar el día con el Señor. Eso hacía Jesucristo, porque se despertaba temprano en la mañana y salía de la casa a un lugar solitario a hablar con el Padre. Y al pensar en Jesucristo y lo que tenía que hacer, lo que cada día requería de él, ¿cómo se levantaba temprano cada mañana y comenzaba el día? ¿Cómo lo hizo? Muestra determinación de su parte. Sabía que para lograr lo que tenía que lograr ese día, debía comenzar temprano. Entonces le hago esta sencilla pregunta. ¿Es su relación con Dios tan importante así que le da prioridad en su vida diaria? Quizás diga, bueno, tengo una familia grande. Bueno, puede tener una familia pequeña o grande. Mucha atención, no se trata de cuán numerosa sea su familia, ni se trata de conveniencia. El asunto es, ¿qué es lo más importante en su vida? Si su relación con Cristo es lo más importante en su vida, comenzará con Él. ¿Estará dispuesto a permitir que el Señor Jesucristo le hable temprano en la mañana para comenzar bien el día? Me pregunto cuántas veces ha estado manejando en la autopista o quizás está en su trabajo y nada sale bien y se detiene a pensar, ni siquiera oré esta mañana antes de salir de la casa. En Atlanta es peligroso no orar antes de salir de su casa si va a manejar en la autopista, digámoslo así. Entonces,
Jesucristo le daba prioridad. Ahora pensemos en esto. Él era el Hijo de Dios, pero sabía que para poder lograr lo que el Padre quería que lograra, debía comenzar el día con el Padre, y creo que esa es la clave para lograr cualquier cosa o mucho en la vida que valga la pena y de valor perdurable. Que comencemos con el Señor Jesucristo, entregándole nuestra vida por el día, pidiéndole dirección, haciéndonos sensibles a las personas que nos rodean, cualquiera sea la situación. De esa manera él comenzaba el día. Temprano en la mañana se levantaba. Pero es interesante que en Mateo 14:23 dice, iba a orar a un lugar a solas. Es muy importante. O sea, cuando Jesucristo comenzaba a orar desde temprano, se iba a un lugar donde no sería perturbado. Entonces permítame preguntarle, si comienza su día con el Señor, ¿hay algún lugar en su casa donde no le interrumpan? Quizá la mayoría tenga algún lugar, porque no querría él ser perturbado, porque pedía la dirección del Padre. Sabía que cada día contaba para él. Alguien dirá, bueno, no tengo un lugar en mi casa, debe haber algún lugar allí. Alguien dirá, tengo un closet, pero está lleno de ropa. Póngalas a un lado. O sea, lo importante es esto, hay algo especial en tener un lugar. Siempre he tenido un lugar y no ha sido lejos de todo el mundo. Había un lugar en la esquina de mi sala, en la esquina de mi estudio, pero tenía una alfombrilla donde me postraba a hablarle al Señor y descubrí esto. Después de un tiempo, después de muy poco tiempo, no tenía que prepararme, porque lo único que hacía en ese lugar era hablar con Dios. Así que todos podemos tener algún lugar, porque si eso es lo único que hacemos allí, hay algo especial al llegar, postrarse de rodillas o sobre su rostro como prefiera, y sucede esto, porque después de un tiempo, su mente, su espíritu y su cuerpo se ajustan rápidamente. Allí es donde lo único que hace es hablar con Dios. Todos necesitamos un lugar donde hablarle al Padre. Hay algo especial en un lugar de encuentro con Dios. Se vuelve un lugar santo. Quizás necesita una alfombrilla o algo. Y recuerdo cuando estaba recién casado, teníamos una habitación pequeña, un baño, una sala, una cocinita. Así que el único lugar que tenía para orar era la esquina de la sala. Pero puedo decirle algunas cosas que Dios le habló a mi corazón a solas en la sala, sobre la alfombra. Recuerdo una noche que estaba orando y pidiéndole al Señor dirección en mi vida. Y recuerdo que el Señor me dijo muy claro, lo que logres en la vida, y estaba en el primer año del seminario, tenía 20 y tantos años, lo que logres en la vida tendrás que lograrlo de rodillas. No puedes depender de tus facultades, tus talentos, tus destrezas, nada. Lo único de lo que puedes depender es la oración de rodillas. Nunca lo he olvidado. No podría nunca atribuirme el mérito por nada de lo que Dios ha hecho. Hay algo en tener un lugar donde Dios le hablará y le dará dirección y aliento para su vida. Y pienso en las muchas veces que me he arrodillado en esa misma alfombra, y era una manta que mi madre había tejido con ganchillo, supongo que así se dice, o crochet. Eso es lo que siempre uso para orar y aún la tengo. Hay algo especial en tener un lugar donde pueda hablar con el Padre de lo más íntimo en su vida, donde descubrirá que le dio atención, y lo maravilloso de tener un lugar es esto. Recordará cosas que Dios le dirá allí que si orara en cualquier lugar, lo más probable es que él las olvide. Pero hay algo especial en estar con el Padre en ese lugar. Es un lugar privado, un lugar santo. Es un lugar donde recibe dirección, guía, aliento, seguridad y convicción, y a donde a veces hay que llorar, donde hay que clamar a Dios, confesar su pecado, pero es un lugar donde encontrarse a solas con Dios.
Es su lugar, solo usted y el Señor se encuentran allí. Pero vea su vida. Comenzaba temprano, iba a un lugar aparte y, digo a menudo, de rodillas. Ahora, la Biblia dice que se postraba sobre su rostro. No sé si Jesucristo oraba de rodillas como nosotros o no, quizás sí. Eso es más probable que postrarse en el suelo en algún lado. Pero quizás alguien diga, bueno, no tengo que arrodillarme, no tiene que hacerlo. Pero piense en esto, ¿con quién está hablando? Está hablando con el Dios Santo. ¿Se presentará cara a cara y hablará con Él? Puede. Pero en la privacidad de su hogar o donde sea que esté, de rodillas ante Él de ser posible. A veces hay personas que no pueden arrodillarse y lo entiendo. Pero hay algo especial en postrarse en la presencia de Dios Todopoderoso, que dice algo acerca de nuestro espíritu, nuestra actitud. Y allí está el Hijo de Dios. ¿Y qué hace Él? Cae al suelo de rodillas delante del Padre. Y en Getsemaní cayó al suelo, comenzó a orar. Bueno, la Biblia no lo especifica, pero lo más probable es que se haya arrodillado ante el Padre. Hay algo especial en eso. Tiene algo especial arrodillarse en la presencia de Dios Todopoderoso. Hablarle acerca de su vida, de su día y de lo que le concierne. Si quiere lograr lo máximo en la vida, comience con Dios y hágalo a solas. Dirá, pues, oro con mi esposo, mi esposa, mis hijos o con mis padres. Hay algo en que sea a solas con Dios, porque la verdad es que no puede orar por todo en frente de alguien más. Todos tenemos ciertas cosas en la vida que debemos confrontar, que necesitamos privacidad. Y sin duda así lo hizo el Señor. Entonces pregúntese, ¿cuánto tiempo paso con Él en un día común y corriente? Jesucristo no salió a sanar y predicar y luego decidió que iba a orar, sino que de esa manera comenzaba su día, que oraba. Algo por lo que oraba era conocer la voluntad del Padre. Escuche lo que dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que oraba Jesucristo. Entonces le pregunto, al orar, digamos que ora cada mañana por breves momentos, ¿qué pide en oración? ¿Comienza con una lista de asuntos que le preocupan? ¿O se detiene a pensar, Señor, quiero que se haga tu voluntad hoy? Mucha atención. Hay algo en su vida privada de oración que se entrega cada mañana a Dios. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay algo especial en dejarlo todo al descubierto, usted a solas con el Señor. Dios hace algo en su corazón, le diré lo que hace, le edifica, le hace crecer espiritualmente, algo pasa en su corazón, dirá, pues no siento nada, el asunto no es ese. El asunto es que le ha dicho, te reconozco como mi Padre Celestial. Antes de comenzar este día con cualquier otra persona, lo comienzo contigo. Sé que te necesito para este día, necesito corrección, ayuda, necesito apoyo. Tengo necesidades en este día de las cuales quiero que hablemos, Señor. Señor Jesús, aquí estoy en esta mañana, hablándote otra vez de lo que te hablaba ayer en la mañana. Y Señor, hoy estoy tan preocupado como lo estaba ayer, y Dios mío, y no recibí ninguna respuesta. O sea, cuando uno tiene una vida privada de oración, puede decirle a Dios si está decepcionado de que no haya contestado su oración si lo desea, o puede agradecerle. De lo que deseo que nos percatemos es esto. Hay algo especial al estar usted a solas con el Señor Jesús. Nada en el mundo iguala a eso, nada. Nada es tan poderoso como eso. Porque recuerde con quién habla. Habla con el Dios soberano del universo, quien tiene todo poder para hacer todo lo que debe hacerse en su vida. Piense en esto. No podemos pedirle nada que no tenga el poder para hacerlo. Y nuestra vida de oración, todo le hemos llevado peticiones que pensábamos, Dios mío, estoy desesperado, necesito tu ayuda urgente, Dios mío, tú puedes, tienes que ayudarme. Él no se enoja. Él siempre está disponible y siempre listo y siempre es capaz de tratar con lo que sea que le llevemos. Así que oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Luego la Biblia dice que pasó toda la noche en oración al Padre.
No le pido que levante la mano, pero ¿alguna vez ha pasado una noche entera en oración a Dios? Quizás el 99.99% diría que no. Porque diría, no puedo pensar en tanto para decirle. No fue eso lo que le motivó. Lo que le motivó a Cristo a orar toda la noche. Lo que lo motivó a orar varias cosas. Por ejemplo, cuando oró por sus discípulos, pidiéndole al Padre que le mostrara quiénes eran. Estaban comenzando el ministerio juntos. Pensemos en esto. Ahí está el Hijo de Dios orando toda la noche. Debido a su relación con el Padre, pensemos en cuán maravillosa era esa relación. Sin pecado. Una relación perfecta, de intimidad perfecta el uno con el otro. Cuando nos arrodillamos ante el Padre y le pedimos dirección para nuestra vida, le llevamos lo que nos concierne. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Preste atención. Tenemos promesas en la palabra de Dios. Pedid y qué, y se os dará. Buscad y qué, hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios promete contestar nuestras oraciones. No promete darnos todo lo que pidamos, pero mucha atención, promete estar allí. Promete escuchar. Y promete contestarnos según lo que sabe que es lo mejor para nosotros. Dios conoce todas las necesidades. Él está dispuesto a ayudarnos en toda situación en la vida. No tenemos que rogarle que nos escuche. No tenemos que suplicarle que conteste nuestra oración. Está listo y dispuesto a ayudarnos en toda circunstancia. Luego en el capítulo 17 de Juan, oró que el Padre protegiera a sus seguidores. Todo padre debería orar para que Dios proteja a sus hijos. Justo hizo eso. ¿Por quién ora usted? ¿Hay alguien tan valioso en su vida por quien ora cada día? ¿Sabe cuáles son sus necesidades? ¿Por qué le interesaría orar por ellos a diario? Vivimos en un mundo peligroso, malvado, vil, pecaminoso, hostil, de todo. Todos necesitamos las oraciones de otros y sin duda debemos orar por nuestros hijos y necesitamos orar por nuestros padres. Por donde sea que vayamos, hay maldad. Cristo oró por sus discípulos para que Dios los protegiera. Dijo que los guardes del mal. Todos, si oramos mucho, lucharemos con el diablo, porque hará esto. Hará lo posible por distraer nuestra mente cuando estaremos orando. Hará que pensemos en otra cosa. ¿No ha pasado en algún momento en su vida que estando orando y cuando viene a darse cuenta está pensando en algo que nada tiene que ver con lo que empezó? Porque Satanás interrumpirá su oración. Él es nuestro enemigo. No quiere que pasemos tiempo en el lugar más valioso, haciendo lo más valioso que podríamos hacer. Así que Jesucristo tuvo que confrontarlo. Luego la Biblia dice que estuvo en agonía mientras oraba. O sea, cuando estaba hablando con el Padre acerca de la crucifixión, agonizaba. Alguien dirá, bueno, ¿qué significa agonizar? Significa esto. Significa que el problema es tan preocupante y la carga tan pesada que piensa, Señor, no sé cómo manejar esto. Ahora, Cristo no tenía que decir no sé cómo manejarlo, pero a veces nosotros sí. Señor, necesito que me ayudes. No sé qué hacer en este momento, pero Señor, prometiste escucharme y prometiste contestar mi oración. Dios. Y se encuentra llorando, preguntándose, ¿qué hará Dios? ¿Acaso Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando le pedimos? No siempre. No solo porque se lo pedimos en ese momento. Mire, cualquier petición, Él escucha y contestará cuando esté listo, cuando sepa que estamos listos y que es el tiempo propicio para que sea glorificado y honrado al contestar la oración. Y si usted ha orado mucho, llegará un momento en su vida en situaciones y circunstancias que serán agonizantes. Situaciones que estarán fuera de su control. Al único a quien podrá acudir para recibir ayuda es Dios. Pienso en quienes llegan a casa y encuentran una nota de su esposa o su esposo que dice, me voy, este matrimonio se acabó. O un hijo o una hija que dice, ya no quiero vivir en la casa.
o el caso que sea. Todos hemos escuchado malas noticias en algún momento en nuestra vida. Todos hemos recibido malas noticias que sentimos, Señor, ¿qué hago ahora? Quizás un sentido de desesperación ahora en su lugar de oración. Cualquiera que sea, es como que si Dios estuviera esperándole. También pienso en esto. La Biblia dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quizás alguien diga, bueno, por lo general oro con alguien. Escúcheme bien. Debe hacerse tan amigo de Dios que no necesite a nadie con quien orar. Ahora, está bien tener a alguien con quien orar, y tener un compañero de oración es maravilloso, pero usted y Dios deben ser tan amigos que no necesite a nadie más. Dios le mostrará qué hacer. Alguien dirá, estoy orando, pero le preguntaré a mi amigo, pues todos tenemos amigos. Pero su Padre Celestial le ama tanto y está tan comprometido con usted que dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es Dios. ¿Sabemos lo que está esperando? Solo está esperando que le demos tiempo, que lo escuchemos con atención y que hagamos lo que nos diga. Ahora sucede lo siguiente. Si oramos a Dios y Él nos muestra qué hacer y no lo hacemos, le digo lo que pasará. La próxima vez que vayamos al lugar de oración, Padre Celestial, quiero darte las gracias. Dios guardará silencio. Nos ama demasiado para contestar nuestras peticiones cuando vivimos en desobediencia a Él. A menudo la gente dice, bueno, oré y tengo pecado en mi vida, pero Dios me bendice. Mire, no es Dios bendiciéndole. Usted es listo para arreglárselas. Por ejemplo, la gente dice, bueno, oré en cuanto a comprar esta casa o este auto, y le pregunté al Señor y no me dijo que no lo hiciera. Entonces, si no me dijo que no, supongo que está bien. No es así. Lo más probable es que Dios le diga, esto es lo que debes hacer, y le diga que no. Pero si Dios trata de dirigirle a un camino mejor o esperar un tiempo, mire, por eso es que se vuelve tan buen amigo de Dios en ese lugar que no haya discusión al respecto. Es decir, preste mucha atención, Dios no balbucea. Él deja muy claro lo que debemos hacer. ¿Nos lo dice la primera vez? Quizás no. Porque miren, a veces tiene que sacar algo de nuestra vida antes de que lo escuchemos. Así que quizás tengamos que orar al Señor, muéstrame si hay algo que me impide llegar a la verdad. A veces tenemos que ser zarandeados un poco antes de que escuchemos. Luego nos mostrará qué hacer. El lugar más valioso en su hogar es su lugar de encuentro con el Señor. Ese es el tiempo más valioso que emplea o invierte, y eso es una inversión de su tiempo cuando usted y el Padre están juntos. Quedará admirado con lo que Dios le dirá, con lo que hará en su vida, y se sorprenderá de cómo ese lugar se convierte en lugar más valioso en su hogar. Ahora quizás no escuche otro sermón, más que esta charla amigable y casual. Eso es. Si lo lleva a su corazón, Dios hará algo grande en su vida. Pero debe decidir si ama a Dios lo suficiente para darle tiempo. Amén. Padre, te damos gracias por amarnos. Gracias por amarnos tanto que nos escuchas. Y nunca dices que tienes prisa. Siempre tienes tiempo para escuchar.
Gracias por estar dispuesto a intervenir en nuestra vida cuando sea, para ayudarnos, fortalecernos, facultarnos a ser quienes quieres que seamos. Te pido que no permitas que este mensaje se pierda en el vacío, en todo lo que suceda el resto de este día. Te amamos y te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén.